La poderosa palabra de Dios es el verdadero alimento espiritual. Escucha, medita y comparte el Evangelio del Día con el Padre Luis Guillermo García. Bendecido día para todos. Que el Señor hoy los acompañe con su amor, con su presencia poderosa en sus vidas, en sus familias, en sus proyectos, en su trabajo, en todo lo que en esta jornada van a realizar o están realizando. En cualquier momento del día en que saques este espacio para meditar la poderosa palabra, invoca ahí donde estás con nosotros la presencia del Espíritu Santo. Llámalo a tu vida, que sea Él el que cubra tu existencia con su gracia, con su amor, que te dé sabiduría, que te dé entendimiento y que mueva tu voluntad para que esta palabra te muestre lo que tienes que hacer y sobre todo que te ayude a realizar la voluntad de nuestro Dios bueno y providente. Continuamos meditando en el Evangelio de San Juan para hoy en el capítulo 8, los versículos del 31 al 38. Dirigiéndose a los judíos que habían creído en él, dijo Jesús: si permanecen fieles a mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Así conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué significa eso de que seremos libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, pero el esclavo no permanece para siempre en la casa, mientras que el Hijo sí. Por eso, si el Hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. Ya sé que son descendientes de Abraham. Sin embargo, quieren matarme porque no aceptan mi enseñanza. Yo hablo de lo que he visto hacer a mi Padre, sus acciones. En cambio, ponen de manifiesto lo que han oído a su Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Resaltemos dos enseñanzas muy concretas que nos regala la palabra, el Evangelio que acabamos de escuchar, que es el de la Santa Misa de hoy. Lo primero es la sentencia inicial dada por el Señor Jesús, los primeros versículos que acabamos de escuchar, o el primer versículo. Dice el Señor: si permanecen fieles a mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Fidelidad a la palabra para ser discípulos del Señor. Es una condición que nos pone el Señor. En últimas, ¿quién es un discípulo? Un discípulo es el que va siguiendo a un maestro. Nosotros seguimos al maestro con mayúscula, al maestro, al único maestro, en últimas, que es Jesús de Nazaret. Y entonces nosotros somos discípulos del maestro y todas las enseñanzas que tenemos para recibir de él y para actuar de acuerdo a lo que él nos va mostrando, pues lo tenemos en su palabra. Por eso el Señor dice: si permanecen fieles a mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Es un reto, es una exhortación tremenda la que nos hace el Señor, porque es que una cosa es escuchar la palabra de Dios y decir qué palabra tan bonita. Yo creo que nosotros constantemente lo hacemos. No digo tanto la reflexión que se hace, sino la palabra en sí, ella solita. Uno dice: tremenda manera de hablar del Señor, cuando nos habla a través de una parábola, cuando nos da una enseñanza a través de un milagro, cuando se dirige allá en aquel tiempo a la multitud y nosotros tomamos hoy esa enseñanza para nosotros. En todo eso uno dice: uy, tremendo lo que nos enseña el Señor, tremenda su palabra, es tremenda sabiduría la que encontramos en la Biblia, pero de escucharla y de decir que muy bonita y muy hermosa, a llevarlo a la práctica, es un camino fuerte, es un camino difícil, pero es el reto que tenemos nosotros como discípulos del Señor. Nosotros, como bautizados, somos sus discípulos y Él nos dice: ustedes serán verdaderamente mis discípulos si son fieles a mi palabra. Y esa fidelidad a la palabra no es solamente conocerla en la mente, sino sobre todo guardarla en el corazón y llevarla a la práctica. Eso es lo primero, la
fidelidad a la palabra del Señor es la que nos hace sus discípulos. Y lo segundo que Él hoy nos enseña o nos recuerda, porque lo sabemos, pero vale la pena resaltarlo cuando vuelve a aparecer hoy en el Evangelio, es que el pecado nos esclaviza. A propósito que estamos en esta recta final del tiempo cuaresmal y la insistencia constante en un buen examen de conciencia, el pecado nos esclaviza, el pecado amarra. El pecado es como si nos pusieran una cadena en nuestras manos, en nuestros pies, porque nos ata. El pecado crea ataduras en nuestra vida y el único que nos puede dar la libertad es el Señor Jesús. Si nosotros logramos zafarnos del pecado, si nosotros logramos luchar contra toda tentación, si nosotros de verdad hacemos como un esfuerzo por hacer las cosas de la mejor manera y apartar aquello que es malo, pues entonces estamos permitiendo que el Señor rompa las cadenas que nos esclavizan. Y la verdad nos hace libres, y la verdad es el mismo Señor Jesús. Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermanos y hermanas, a ser verdaderos discípulos del Señor, y somos verdaderos discípulos en la medida en que seamos fieles a su palabra y en la medida en que alejemos el pecado de nuestra vida, viviremos en la verdadera libertad que es la que Él tiene para regalarnos. Señor Jesús, en este día, llegando a la mitad de esta semana, última semana de Cuaresma, te damos gracias por todo lo que haces en nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos que nos ayudes a ser tus fieles discípulos, pero que también nos des la libertad de hijos tuyos. Para hoy, derrama en cada uno de nosotros tu gracia y tu poderosa bendición. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Solo Dios basta.